Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga grandemente, hermanos de la fe, toda aquella persona que me esté viendo, Dios les bendiga grandemente, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y el día de hoy les traigo una palabra de parte del Señor que va a impactar tu vida. Una palabra que te va a ayudar a seguir adelante y firme en este camino. Porque sin duda alguna, el Señor nunca nos dijo que fuera fácil este camino, sino que todo lo contrario nos dijo que este camino es de valientes. Y esa palabra trae como tema propósitos del desierto. Y en este momento quisiera que te imaginaras, o sea, ¿qué viene a tu mente la palabra cuando escuchas la palabra desierto? Y quizás te puedes imaginar literalmente un desierto con mucha arena, mucho sol, mucho calor, serpientes, escorpiones, cactus. Y sí, es verdad, un desierto físicamente es lo que representa. Pero si nos vamos a lo espiritual, ¿qué es para ti un desierto? Un desierto. Y desafortunadamente, para la gran mayoría de creyentes como tú y como yo, el desierto solamente significa una etapa dura y llena de dificultades. Y aunque en realidad es algo que es verdad, el desierto no a todos nos agrada pasar por ese desierto porque hay problemas, hay dificultades, hay enfermedad, escasez, muchas cosas que hay en ese desierto que estamos viviendo. Pero déjame decirte que ese desierto va a sacar lo mejor de ti. Que en ese desierto Dios no lo trajo a tu vida para matarte, sino porque tú eres un vaso. Y como vaso el Señor te quiere usar. Pero antes que usarte, el Señor tiene que limpiarte. Y es para eso que el Señor trae el desierto a nuestras vidas. Y aunque es muy doloroso, es muy edificante para nuestras vidas. Es de bendición, aunque duele, pero siempre trae cosas grandes y maravillosas a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero darte algunos puntos. Quizás hay muchos puntos que pudiéramos nosotros exponer, pero solamente el día de hoy te voy a traer 6 puntos importantes que son los cuales yo anoté que me parecieron los más importantes. Y el número 1 es que el propósito del desierto es el lugar de desintoxicación. Pero antes vamos a leer la escritura que nos habla en la palabra de Dios en Oseas 2:14. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra de Oseas 2:14 y dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Como podemos ver aquí, la escritura nos dice, nos está hablando que el Señor nos lleva a ese desierto no para matarte, sino para hablar a nuestro corazón. Es ahí donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Es ahí en el desierto donde nosotros podemos tener esa intimidad más fuerte con el Señor, porque es en el momento de dificultad, en el momento de escasez, en el momento de la enfermedad, cuando más nosotros necesitamos al Señor, es cuando más comunión tenemos con Él. Y por eso dice que Él hablará a nuestro corazón. Y nos vamos al punto número 1 que habla sobre el propósito del desierto, que es el lugar de desintoxicación. Y significa que en ese proceso el Señor va a tratar con el pecado en nuestras vidas. Y nos vamos a la escritura en Levítico 23:17 y dice así: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Nosotros podemos ver aquí cómo es que la escritura nos habla que la ofrenda del día del Pentecostés era de panes horneados con levadura,
que representan el pecado. Es decir, que para el Señor no hay pecado chico ni grande. Y dice la palabra de Dios también que poca levadura leuda toda la masa. Es decir, que si nosotros mentimos, si nosotros, con el simple hecho de nosotros tener rencor con alguna persona, odiar a alguna persona, ya estamos pecando. Porque la misma escritura dice que si tú vas y dejas ofrenda al altar, pero tienes algo en contra de tu hermano, primero vayas y te reconcilies con tu hermano y después vayas y dejes la ofrenda. Es decir, que aquí nos habla que este punto es impactante porque el propósito del desierto, como les decía anteriormente, no es para matarte, sino para purificarte, para tratar contigo, para hablar a tu corazón, porque quizás a lo mejor en el desierto creas tú que a lo mejor ya perdonaste a una persona, pero es ahí en ese desierto donde el Señor te va a hablar y te va a decir, no has perdonado. Ve y pide disculpas a tal persona. O quizás si no viven en la misma ciudad, márcale, envíale un mensaje, pide perdón, pide disculpas. Entonces el desierto es para tratar el pecado en nuestras vidas. Y como les decía anteriormente, no hay pecado chico ni grande. Puede ser pecado de muerte, puede ser cualquier tipo de pecado. Entonces, es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque es donde nos va a desintoxicar la presencia del Señor, el estar nosotros en ayuno, en oración, leyendo la lectura. Entonces es súper importante este punto donde el Señor va a tratar con el pecado en nuestra vida. Y no tenemos que nosotros enojarnos con el Señor porque estamos viviendo estos procesos, tristezas, cosas. Al contrario, tenemos que ver todo lo positivo, como dice en la escritura también. La palabra de Dios nos habla que los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien y tenemos que confiar en esa palabra, que si nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo, siempre va a obrar para bien. Y nos vamos al segundo punto, donde el propósito de nuestras vidas también es para producir fe y producir la mansedumbre. Es algo muy importante porque hay muchos creyentes hoy en día que son como Tomás. Aquellos creyentes que no tienen fe, que necesitan ver para poder creer. Y por eso muchas veces el Señor nos lleva a ese desierto, para que en ese desierto el Señor se glorifique y tú puedas ver, tal como el caso que les pasó a Tomás. Que a Tomás no creía él cómo es que el Señor era el Señor que se les apareció cuando el Señor resucitó y dijo, pues yo no creo hasta no tocar donde le hicieron donde le clavaron en sus manos y tocar el costado. Y que el Señor se le apareció y le dijo, ven, toca, mete tu dedo. Y apenas así Tomás creyó. Entonces, el proceso, el propósito número 2 es que ese desierto en nuestra vida va a producir fe y mansedumbre. Nosotros, si nos vamos a la escritura, en Cantares 4, 12 al 14, quiero que pongan mucha atención en esta palabra de Dios. Impactó mi vida porque yo no lo veía de esta manera, pero el día que el Señor me habló a través de esta escritura, la verdad que impactó y veo las cosas de una manera diferente. Yo sé que tú también, si estás pasando por un desierto, si estás pasando por situaciones que a lo mejor quieres volver atrás, quieres volver al mundo, yo sé que esta palabra que el Señor nos dejó en su escritura va a ser algo grande en tu vida y vas a entender muchas cosas de lo que hoy en día puedes estar viviendo en ese desierto. Y nos vamos a la escritura de Cantares 4, 12, 14 y dice así. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aldeña, nardo, azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes,
con todas las principales especies aromáticas. Nosotros podemos ver aquí en esta escritura, y tú a lo mejor te pudieras preguntar qué es esa escritura, quizás nunca la habías leído, pero déjame decirte que estos 9 frutos son 9 frutos y especies. Y cada fruto y especie representa un fruto del Espíritu Santo que nosotros vemos en Gálatas. En Gálatas 5, 22, 23. Es decir, que esta escritura que les leí ahorita en Cantares 4:12 habla de 12 frutos. 12 frutos y especies. Perdón, 9. 9 frutos y especies. Son 9 que representan cada uno el fruto del Espíritu Santo, que son 9 frutos del Espíritu Santo. Y nosotros nos vamos a la escritura en Gálatas 5, del 5 del 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros vemos aquí en esta escritura cómo son 9 frutos del Espíritu Santo. Y anteriormente les leí en Cantares 4 cómo es que cada fruto y especie representa un fruto. Y es decir, aquí nos dice que el propósito de ese desierto es producir fe y mansedumbre. Es decir, que la fe significa, vamos a ir a Cantares 3:6 también, ahí. Y nos vamos a la escritura en Cantares 3:6. Nos dice esta palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leerla y dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso? Anteriormente les decía que los frutos y especies que leímos en Cantares 4:12 representa, esos 9 frutos y especies representan cada fruto del Espíritu Santo. Y aquí nos habla de aquella persona, es decir, que el Señor, el propósito que el Señor tiene, que tú pases este desierto, es que tú subas de ese desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso. Es decir, la fe y la mansedumbre, que representan estos que leímos anteriormente, representan los frutos y especies, que es la mirra y el incienso. Y la mirra representa, en lo espiritual simboliza, la mirra representa la mansedumbre y el incienso simboliza la fe. Es decir, que el Señor quiere que tú salgas de ese desierto como columna de humo o con ese olor a mansedumbre y fe. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es eso? Como les decía anteriormente, si no pasan cosas en nuestras vidas, ¿cómo es que nosotros vamos a tener fe? Como le pasó a Lázaro, que las hermanas de Lázaro mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y hay cosas que el Señor permite que pasen en nuestras vidas, que pasemos por ese desierto, pero eso no nos va a matar, esa enfermedad no te va a matar, sino que es para que tú veas la gloria de Dios, para que tu fe aumente, para que tu fe crezca y no mengue. Y nosotros vemos la mansedumbre. Vamos a ver qué significa la mansedumbre, porque es tan importante que nosotros hagamos con ese olor a mirra, que significa la mansedumbre, porque es tan importante ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vemos el significado de la mansedumbre. Y la mansedumbre es una disposición humilde y apacible que permite a una persona aceptar las circunstancias difíciles con una serenidad y confianza en Dios, sin caer en la ira o en la venganza. Indica tener un dominio propio y no dejarse llevar por impulsos negativos, y tratar a los demás con amabilidad y respeto. Es decir, nada más imagínate por un momento que el Señor ponga
frente a ti un alma que sea muy problemática, un alma que le guste pelear mucho, que le guste discutir y que quiera debatir contigo la palabra de Dios. Pero si tú no tienes este fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, ¿cómo es posible que te vayas a poder ganar esa alma? ¿Por qué? Porque dice que la mansedumbre, tú tienes que actuar con serenidad. Tienes que actuar, no tienes que actuar con impulsos negativos, sino al contrario. Tú tienes que tratar a los demás con una amabilidad y respeto. Es decir, que esa mansedumbre te hace ser una persona humilde, apacible. Eso es la mansedumbre. Es decir, que el Señor no nada más porque sí nos lleva a un desierto. Siempre hay un propósito. Siempre hay un porqué de las cosas. Y el propósito número 2 es que tú salgas con fe y mansedumbre en ese desierto. Pero eso no quiere decir que tu fe vaya a menguar en ese desierto. Porque hasta los grandes hombres, grandes profetas de Dios que nos hablan todas las historias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, todas aquellas personas que fueron grandemente usadas por el Señor, les llegó esa falta de fe. Nosotros podemos ver al profeta Elías, cómo es que le pidió al Señor morirse. ¿Por qué? Porque lo estaba persiguiendo Jezabel, que estaba siendo perseguido por Jezabel, porque Jezabel lo amenazó de muerte. Entonces nosotros podemos ver que el mismo profeta le dijo al Señor: llévame, mátame porque ya no aguanto más. Es decir, que en ese desierto que nosotros estamos viviendo también nos va a llegar el desánimo. No quiere decir que no vas a estar desanimado, no quiere decir que a lo mejor tú quieras tirar la toalla, que quieras volver atrás, que de repente digas: Señor, pero yo te estoy sirviendo, estoy trabajando para tu obra, porque tiene que pasarme eso. Obviamente todos esos pensamientos, todas esas luchas internas van a llegar a tu vida, va a llegar el desánimo. Pero tienes que entender que ahí en medio de ese proceso, de ese dolor, el Señor está contigo, el Señor no te suelta. Y lo que le mandaron a decir a este profeta: come y bebe, que el largo camino te espera. Es decir, el Señor quizás no se enoja porque tú estés desanimado, porque quieras tirar la toalla. Simplemente te dice: levántate en el nombre de Jesús, sigue adelante, porque cosas grandes voy a hacer contigo. Levántate, porque no es tu final, porque no es el momento de tu muerte. Levántate, te dice el Señor. No te quedes ahí tirado, no tires la toalla. Sigue adelante, sigue firme, porque este proceso, este desierto es pasajero, no será para toda la eternidad. No te quedarás ahí todo el tiempo, porque la misma palabra de Dios dice que hay tiempo para todo aquí en la tierra. Es decir, que es el momento del desierto que tú estás viviendo, pero el Señor te va a sacar de ahí, porque el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Entonces, el propósito del desierto, número 2, es que el Señor quiere producir fe y mansedumbre en tu vida. No es para el Señor matarte, sino para el Señor hacer cosas grandes a través de ti. Pero para eso necesitas tener fe. Y para eso necesitas tener mansedumbre, un espíritu humilde y de dominio propio. Ok, y vamos a ver nosotros el tercer punto. Y el tercer punto nos habla que en ese desierto, ese propósito es a nosotros, el Señor nos mete para hacernos expertos en la guerra espiritual. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que entender que estamos luchando contra un reino de las tinieblas. Y necesitamos meternos a esa guerra espiritual. Porque si nosotros no estamos en la guerra espiritual, pueden atacar a nuestra descendencia, atacar las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. El enemigo viene y las destruye.
Por eso es necesario que nosotros estemos metidos en esa guerra espiritual, y vamos a leer ahí mismo, en la misma escritura, en Cantares 3, 8, y dice así: todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Es decir, que el propósito del Señor es que nosotros seamos expertos en la guerra espiritual. Les puedo comentar algo. Cuando recién, la primera vez que yo fui a orar por una persona a un hospital, esta persona la desahuciaron. Esta persona, yo recuerdo que yo oré por esa persona. Y esa persona, es el espíritu maligno que tenía esa persona, me atacó. Y no quiere decir que el Señor no estuviera conmigo, sino que el Señor permite muchas veces que te ataquen, que haya guerra en contra tuya, para que tú te hagas un experto en la guerra espiritual. Porque de ese momento en que eso me pasó a mí, yo entendí que tenía que meterme más a la guerra, porque quizás en esos momentos yo no ayunaba como era debido, no oraba como era debido, no leía la palabra como era debido. Es decir, era como una recién bebé que apenas estaba caminando, que quería hacer la obra de Dios. Dios permitió ese ataque espiritual a mi vida para hacerme experta en la guerra espiritual. Y a partir de ahí entendí que yo tenía que meterme en ayuno, en oración. Y es por eso que el desierto también viene a tu vida, para que te hagas experto en la guerra espiritual. Es decir, porque nosotros estamos en guerra espiritual todos los días. Porque desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, fuiste adoptada por el Señor y entraste a esa guerra espiritual sin tú quererlo, porque desgraciadamente hay dos reinos: el reino de Dios, que sabemos nosotros que es el verdadero, pero hay otro reino de las tinieblas, que la misma palabra, su escritura de Dios nos habla que existe, que son huestes de maldad, regiones de las regiones celestes huestes de maldad de las regiones celestes, que son las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra el vecino, contra la vecina que te echa la basura, no tienes lucha contra tu esposo, contra tus hijos, contra el profesor. No tenemos lucha nosotros con los seres humanos. Nuestras luchas no son carnales, son espirituales. Nuestras luchas son contra aquellos demonios que viven dentro de esas personas, que usan la boca de esas personas para dañarnos, que usan los cuerpos de las personas para que se levanten en contra nuestra. Nosotros tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a combatir? No vamos a llegar y a pelear y darle un golpe a esa persona que se levantó en contra tuya. No, nuestros golpes son espirituales, como en ayuno y oración, ayunando y destruyendo ese espíritu que vive dentro de esa persona y debilitarlo en lo espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es por eso que el desierto llega a nuestras vidas, para hacernos expertos en la guerra espiritual. Este es el punto número 3. Ahora vamos al punto número 4. Que el punto número 4 nos habla acerca de que es para humillarnos y probarnos. Y déjame decirte que quizás estés en este punto de tu vida donde sientes que estás siendo humillado, sientes que, ¿por qué me pasa esto, Señor? Si soy hijo tuyo, ¿por qué permites que mis vecinos vean esto? ¿Por qué permites que vean humillación? Pero déjame decirte que es muy necesario pasar por humillaciones. Porque ahí el Señor te va a probar. Nosotros nos vamos a la escritura en Deuteronomio 8:2. Y dice así la escritura en Deuteronomio 8:2, dice así:
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar si habías de guardar o no sus mandamientos. Se fijan, con este versículo, prácticamente, si yo les hubiera leído solamente este versículo en toda la lección, nos hubiera quedado muy bien entendido. Que el Señor nos trae a este desierto con el simple hecho de probarte para saber lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Si nosotros en ese proceso, en ese desierto, íbamos a guardar o no sus mandamientos. Es decir, si el Señor te procesa, te mete al desierto por una escasez y de repente se sale al encuentro un trabajo que no va de acuerdo a lo que el Señor quiere, un trabajo donde te lleven a trabajar cosas ilícitas y tú estás muy necesitado y el Señor te va a probar y ahí el Señor va a saber lo que hay en tu corazón. Ok, sí, esta parte es muy, muy importante. El desierto nos trae para afligirnos y para probarnos. Por eso en el desierto la mayoría de las veces vamos a estar afligidos, vamos a estar tristes, desanimados, pero ahí en medio de esa tristeza, en medio de esa aflicción, el Señor está puesto sus ojos viéndonos, observándonos, probándonos, sabiendo qué va a haber en nuestro corazón, cómo vas a actuar en ese desierto, cómo vas a actuar con ese trabajo que te están ofreciendo, cómo vas a actuar. Es decir, si una persona a lo mejor está pasando por escasez, hablamos de las mujeres, que anteriormente en el mundo a lo mejor sí era una mujer que se prostituía, pero llega al desierto donde hay escasez, donde no hay dinero y que el enemigo va a querer a lo mejor traerte esa tentación. Y si tú sabes que antes era la manera en que conseguías dinero, el Señor ahí te va a probar. El Señor ahí va a probar lo que hay en tu corazón. Entonces, resiste. El Señor nos dio espíritu de dominio propio. Tenemos que resistir. Porque es ahí donde el Señor nos está calificando. El cielo nos está calificando. En ese desierto, el cielo nos califica. En ese desierto que estás viviendo, quizás creas que el Señor te abandonó. Si quizás creas que el Señor no te escucha, que no te responde. Eso es algo que yo viví en un desierto donde el Señor me metió hace años atrás. Un desierto que viví, que duré 3 años en ese desierto. Fui probada, fui afligida. Hubo momentos donde yo le decía al Señor, ya no puedo más. Señor, mejor ya llévame, yo no puedo estar viviendo este proceso. Yo no soy como tus hijos que sacaste del pueblo de allá de Egipto, que fueron probados en ese desierto por 40 años. Señor, yo no voy a aguantar tanto. Porque al principio, cuando el Señor me metió a ese desierto, al principio era gozo porque yo decía, yo sé que este es un proceso, que el Señor me está procesando y al principio estaba gozosa. Pasaron los meses, pasaron los años, llegué a 1 año y medio, 2 años, entonces dije, llegó la desesperación porque mientras más dura ese desierto, ese proceso, llega la desesperación a tu vida porque la fe mengua, se va la fe. Yo no te digo que estés mal si en este momento tú te encuentras en esas circunstancias donde ya no tengas fe, donde creas que el Señor ya no te va a ayudar. Porque es algo que yo viví. Es algo que yo en ese desierto viví. Y yo le decía al Señor, Señor, yo ya no tengo fe que tú me vayas a ayudar. Siendo yo cristiana, yo le decía, Señor, yo ya no tengo fe que tú me vayas a ayudar. Ya es mucho tiempo.
Pasaron 2 y medio y mi fe menguaba. Porque yo estaba viendo simplemente lo físico. No entendía en ese momento que el Señor estaba trabajando, me estaba puliendo, me estaba purificando, me estaba desintoxicando, que se estaba produciendo en mí esa mansedumbre, esa fe, me estaba haciendo experta en la guerra espiritual. Y llegó un momento y donde le dije al Señor, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. Me rindo, no puedo más, mejor llévame. ¿Y saben qué pasó? Que al día siguiente me levanté como si nada, con una sonrisa, a seguir luchando, pero mi situación seguía igual. Y desde ese momento yo entendí que si yo estaba de pie, que si seguía yo dando palabra de Dios, evangelizando, que si seguía orando por los enfermos, era porque el Señor me estaba sosteniendo, porque mis fuerzas, ¿desde cuándo se habían acabado? Se habían agotado. Yo ya no tenía fuerzas y le entregué todo al Señor. Ahora todo estaba pasando con las fuerzas del Señor. Yo estaba de pie, predicando, evangelizando con las fuerzas del Señor. Y no hay nada mejor que eso. Nosotros estar con las fuerzas del Señor, con el Espíritu Santo del Señor. Y todo, cuando llegaron esos 3 años, cuando terminaron esos 3 años de proceso, donde fue un proceso que me dolió, donde sufrí mucho. Yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Acércate a Dios. Acércate a Dios, quizás Dios quiera tratar contigo. Acércate más a Dios, porque mi esposo en ese tiempo era inconverso, no creía en Jesús, no creía en Dios. Y la respuesta de mi esposo fue casi lo parecido a lo que le pasó a Job. Que la mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios. Y casi lo similar me pasó a mí. Recuerdo aquellas palabras que yo le dije a mi esposo, porque le dije, acércate a Dios, porque él también estaba viviendo pues parte de este proceso, porque era un proceso económico. Entonces, pues él se daba cuenta de todo, obviamente, y le dije yo, acércate a Dios. Quizás Dios quiera tratar con toda la familia. Y él lo que me dijo, tu Dios no existe. Porque tu Dios entiende, si tu Dios existiera, no estuviéramos viviendo esto. Tu Dios es un Dios de ciencia y ficción. Eso fue lo que mi esposo me contestó en aquella ocasión. Pero ¿saben qué? Yo entendí que el enemigo estaba usando su boca para desanimarme, para que yo creyera, para que yo desistiera de creer en ese Dios, pero no. Al contrario, yo me fortalecí más en el Señor. Le creí más en el Señor y entendí que algún día el Señor me iba a sacar de ese proceso que yo estaba viviendo. Empecé a orar más intensamente de madrugada y hubo un momento donde el Señor me hizo entender esto. Y esto fue lo clave para poder salir de este desierto, donde yo entendí, a ver, Tania, ¿tú por qué entregaste tu vida al Señor? ¿Por qué entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Y saben qué fue lo que yo entendí? Me llevó a esos años donde yo entregué mi vida a Cristo y recordé que yo entregué mi vida al Señor por la salvación. Porque yo quería esa vida eterna. Jamás el Señor me dijo que era para bendición, que yo entregué mi vida a Él para esa salvación y vida eterna, no por lo que Él me pudiera dar, no porque yo tuviera una vida económica exitosa, simplemente por la salvación y vida eterna. Entonces yo le dije al Señor en aquella madrugada, yo le empecé a orar, pero cantando al Señor, porque yo entendí que lo más importante yo lo tenía, y era esa salvación y la vida eterna, por lo cual yo había entregado mi vida al Señor. Y le dije en esa madrugada, Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios, conoces lo que me está doliendo,
conoces y sabes muy bien que no la estoy pasando bien. Todos esos problemas económicos que estoy viviendo. Me duele ver lo que mis hijos están pasando porque desgraciadamente cuando uno pasa estos procesos, pues también tus hijos la llevan de perder, porque ellos pues se dan cuenta de todo, pues les da unos menos gastos, o sea, todo se reduce a lo que uno pueda tener en ese momento de la economía, y ellos estaban viviendo también este proceso. Y entonces yo le dije al Señor en aquella ocasión, yo sé y tú sabes que todo lo que me está doliendo, pero déjame decirte una cosa, le dije. Yo sé que existen dos reinos, porque la misma palabra de Dios dice que el tuyo, el que me da la salvación y la vida eterna, el cual yo escogí en aquella ocasión que me bauticé y entregué mi vida, mi corazón a ti. Tu reino, que tú me prometiste esa salvación y vida eterna, que aunque me esté doliendo y esté sufriendo, yo la elegí. Y está del otro lado, aquel reino que he escuchado, le dije, que ese reino te ofrece riquezas, que ese reino te ofrece cosas vanas, cosas pasajeras. Pero hoy en día, hoy, yo te digo, Señor, que yo te elijo a ti. A pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que me está doliendo, yo decido una vez más elegirte a ti, Señor. Y me quedo contigo, Señor. Me duele, estoy sufriendo, ya no aguanto más esta situación, pero te elijo una vez más. Te elijo una vez más, le dije al Señor, con lágrimas, y empecé a cantarle, orando, pero le cantaba y le decía, ya no puedo más, pero te elijo a ti, me quedo contigo, pero yo se lo decía con gozo, porque entendí, el Señor me hizo entender que yo mi vida la entregué para una salvación y vida eterna, no para riquezas, no para las cosas, no para salud, no para que te fuera bien todo el tiempo. Y tienes que entender que si tú entregaste tu vida a Cristo y en este momento estás pasando por el desierto, acuérdate aquella promesa, ¿por qué tú te entregaste al Señor? Por esa salvación y vida eterna, si ya la tienes, ahí quédate con el Señor. Porque en el mundo, si tú regresas al mundo, nada bueno te va a pasar. Yo te recomiendo que te quedes con el Señor. Que le sigas sirviendo al Señor. Que sigas evangelizando a pesar de lo que estás viviendo. Que el enemigo no calle tu boca. Que sigas predicando, que sigas hablando, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que el Señor sana, que el Señor restaura, a pesar de lo que tú estás viviendo. Porque nosotros como cristianos va a haber momentos en nuestras vidas en que tú evangelices sanidades cuando tú y yo mismo estamos enfermos. Nos va a tocar evangelizar que el Señor te bendice cuando ni siquiera tal vez tenemos nosotros para la comida del día. Pero ahí tenemos que nosotros seguir creyendo, perseverando y seguir predicando. Porque tenemos que entender que si entregamos nuestra vida a Cristo fue por una salvación, no por lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Y el día que tú entiendas esta parte, las cosas van a cambiar en tu vida. Que eso fue lo que pasó en mi vida. A partir de ahí, todas las noches, las madrugadas, mis oraciones eran diferentes. Yo ya no le pedía al Señor que me sacara del desierto. Ya no le pedía al Señor que me bendijera. Ya mis oraciones eran en formas de canto alabando al Señor. Y le decía, yo sé que me duele, ya no aguanto más, pero te elijo y me quedo contigo. Y aquí sigo y sigo predicando porque entendí esta parte tan importante. Entonces,
El otro punto es darnos, que es para darnos los tesoros escondidos que hay en la oscuridad. Y nosotros vamos a leer Isaías 45:3, habla la palabra y dice así: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es decir, que nosotros somos llevados al desierto, a esa oscuridad, para darnos esos tesoros escondidos que quizás no sepas que tienes, aquellos dones y talentos que el Señor depositó en ti, que quizás tú no sepas que los tienes. Y en medio de ese desierto, en medio de esa oscuridad, el Señor te va a revelar esos secretos muy guardados, para que tú sepas que Él es el Dios de Israel y te va a poner un nombre. Ese nombre puede ser mi guerrera, mi guerrero, mi valiente. Entonces tienes que esforzarte para que ese nombre no sea se dio por vencida, volvió atrás, se fue al mundo. No. Tienes que resistir y permanecer. Y fortalecerte. Porque la clave está en que te fortalezcas en su Espíritu Santo, en su palabra, en el ayuno. Y llenarte más y más cada día de la presencia del Señor. Porque eso es lo que nos va a nosotros mantener de pie. Estar en comunión con el Señor en medio de ese desierto. Y no volver atrás, no tirar la toalla, porque te irá peor. Sino que tú seas valiente y esforzado. Y te quedes aquí con el Señor a esperar que el Señor te saque de ese desierto, a esperar que el Señor diga: hasta aquí está mi hija, mi hijo ya entendió el propósito del desierto, ya lo puedo sacar de ese proceso. Entonces, en el desierto nosotros experimentamos muchos momentos de oscuridad y hay tesoros en la oscuridad que no son encontrados en la luz. Es decir, cuando todo está bien, muchas veces no oras, no ayunas porque todo va bien. Pero ¿qué tal cuando el Señor te tuvo que procesar para que te metieras más en ayuno y oraciones, cuando tú te diste cuenta del ministerio y el llamado que el Señor ha depositado en ti? Es decir, que desde ese desierto y ese proceso siempre van a salir los ministerios que el Señor tiene para tu vida. El llamado que el Señor tiene para tu vida. ¿Con qué propósito el Señor te está llamando y te trajo a su camino? Para eso es también el desierto, para que tú te des cuenta de los tesoros que tienes ahí escondidos y que el Señor te va a dar. ¿Okay? Entonces, el último punto es para ver si nosotros somos escogidos o no de Dios. Y vamos a leer en Isaías 48:10, dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y el desierto es un lugar de prueba. Es un lugar donde te están probando. Y el Señor nos escoge de un horno de aflicción. Ahí en esa aflicción que estás viviendo, el Señor te va a escoger con un propósito, con un llamado especial que te va a hacer a tu vida. Cada persona que es bautizada, que es entregada su vida a Jesucristo, tiene un llamado diferente. Por eso dice que somos un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo cada uno tiene sus miembros. Algunos son manos, cabeza, pie, pero todos en unión para edificación de la iglesia. Y nosotros vamos a ir a la escritura en Jeremías 2:6. Dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y desolada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Es decir, que nosotros en ese horno de aflicción, el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, que es del mundo,
para traernos aquí, purificarnos, y nos va a conducir, por ese desierto, por una tierra desierta y desolada. Quizás tú sientas que en estos momentos estás pasando por una tierra desierta donde no ves que el Señor te responda, donde no ves que el Señor, por más que le clames, el Señor te ayude. Al contrario, que ves todo lo contrario. Que estés pasando por una tierra seca o por sombra de muerte, por una tierra por lo cual dice que no pasó varón ni allí habitó hombre. Quizás en estos momentos te encuentres en esas circunstancias donde creas que el Señor te abandonó. Y déjame decirte que en este proceso que yo viví, hubo un momento donde yo le dije al Señor: tú eres mi Padre. ¿A quién más voy a recurrir? Porque yo no tengo padre. Mi padre falleció cuando yo era pequeña. Y yo le decía, yo no tengo padre a quien recurrir y decirle que me ayude. Pero tú eres mi Padre, porque la Escritura así lo dice, que tú eres mi Padre celestial. Y yo clamo a ti para que tú me ayudes. Yo quería respuesta del Señor. Muchas veces el Señor hizo silencio, no me respondió. Y hubo un momento donde yo le dije, ¿no te duele lo que yo estoy viviendo? Soy tu hija y no te duele lo que estoy viviendo. ¿No te duele lo que estoy pasando, Señor? Y muchas veces le hice esa pregunta al Señor, ¿no te duele? Porque como padre te duele lo que tus hijos viven. Y yo con muchas lágrimas, muchas veces, en muchas ocasiones, yo le cuestioné esto al Señor. ¿No te duele lo que yo estoy viviendo? Y ¿saben qué? Que el Señor, todas esas veces que yo le cuestioné, el Señor siempre hizo silencio. El Señor nunca me respondió. Pero cuando el Señor me saca de este desierto, el Señor me da la victoria. Para la gloria de Dios. Gracias a la misericordia de Él. No porque yo me lo merezca, sino por la infinita misericordia del Señor. Y en un momento, cuando el Señor me da la victoria, yo quedé como esas personas que son maratonistas, que corren no sé cuántos kilómetros y que de repente ganan esa carrera, pero terminan agotados y ocupan que le pongan suero vitaminado, tomar suero. Quedan tan cansados que terminan en una silla rendidos y ahí están con el suero vitaminado. Así me sentí yo. Porque fue tanto desgaste por 3 años. Fue tanto sufrir, tanta aflicción, tanto dolor que yo viví esos 3 años. Que terminé cansada. Y cuando el Señor me dio la victoria, no pude festejar, no tuve ánimos de festejar. Y quedé así como esos maratonistas que necesitaba suero vitaminado. Y después de esas ocasiones, en una ocasión que yo le daba al Señor y le daba las gracias porque había yo sufrido mucho y el Señor me ha sacado de ese proceso. Yo le decía, gracias, Señor, porque hoy puedo entender con este propósito que tú me metiste en ese desierto, te doy las gracias. Y en ese momento, el Señor, el Espíritu Santo, me llevó a ese momento cuando yo le pregunté y le cuestionaba que si no le dolía. Y en ese momento me dijo, ¿te acuerdas aquella pregunta que me hacías si me dolía el verte sufrir? Y me dijo, esto es lo que me dolió, verte pasar por ese desierto. Inmediatamente el Señor depositó lo que Él sintió verme pasar ese desierto por 3 años aquí en mi corazón. Y me dijo, esto es lo que me dolió, verte sufrir. Pero era necesario que pasaras por ese desierto. Era necesario, justo y necesario, que fueras procesada en ese desierto. En ese momento yo empecé a llorar y entendí que el Señor me amaba y que el Señor le dolió verme pasar por esos 3 años, todo ese dolor, todas esas dificultades, pero que era necesario que yo lo viviera, porque a partir de ahí yo no sería la misma.
A partir de ahí yo tendría más amor, más humildad, más fe, más metida en la guerra espiritual. A partir de ahí, el Señor podía usar ese vaso como instrumento para hablarle a las demás almas. Déjame decirte que lo que tú hoy en día estás viviendo, al Señor le duele. Y si tú le has hecho esta pregunta al Señor, claro que sí, que al Señor le duele. Pero es necesario que el Señor te pase por ese desierto. Te duele, ya no puedes más quizás, pero ahí está el Señor. Quizás no has escuchado su voz, quizás crees que el Señor ya te abandonó, pero no. Ahí está el Señor observándote, probándote lo que hay en tu corazón. Y todo lo que puedes estar viviendo en este proceso es para bien, porque la misma palabra de Dios lo dice. Que todos los que amamos a Dios, lo que nos pasa obra para bien. Y este desierto que estás viviendo es porque eres un instrumento grande, un vaso que el Señor quiere usar para honra, para que a través de tu boca caigan todas aquellos seres espirituales negativos, a través de cuando tú prediques, que se abran aquellos cerrojos de bronce, que se abran las cárceles espirituales. Todo siempre es con un propósito. Y yo te invito a que sigas adelante, que no te rindas, que no tiras la toalla, que no te vayas atrás. Es verdad que te van a dar ganas de rendirte. Es verdad que por tu misma humanidad le vas a cuestionar a Dios. Y Él entiende esa parte. Es parte de. Pero todo es para tu crecimiento espiritual. Todo es para bien. Todo lo que estás viviendo en este proceso es para bien. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Que esta palabra marque un antes y un después de este proceso y este desierto que estás viviendo. Que haya sido de bendición para ti. Que esta palabra que el Señor Jesús nos ha traído sea de bendición para todos aquellos que están escuchando, como algún día fue de bendición para mí. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en medio de este desierto, que Dios te bendiga grandemente y que en este desierto que entiendas cuáles dones tú tienes, qué ministerios, qué llamado el Señor te quiere hacer. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Y aquí me despido y pues espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. En el nombre de Jesús, amén.